Buenas tardes, hermanos. Saludé al pastor Joel porque yo la otra vez cuando vine les conté que este lugar tenía un significado especial para mí a venir cuando vine la primera vez. Era porque él conoció a mis papás cuando eran solteros, cuando llegaron del sur. Entonces, la vida tiene esas vueltas y la otra vez mi papá, bueno, no lo vi, pero le mandó saludos, estamos hablando de muchos años atrás, muchos años. Hermanos, sé que están grabando los sermones para aquellos que por fuerza mayor no pueden venir y quieren ser parte del culto. Entonces también la tecnología se usa también en función de pensar no solo en los que podemos llegar, sino en aquellos que no pueden estar. Pero a veces la tecnología pasa al revés, nos acostumbramos a no venir porque nos va a llegar y entonces los templos se empiezan a vaciar. Yo espero que no se pierda ese sentido original. Amén. Miren, hoy día quiero compartir con ustedes lo que está allí puesto en la imagen, que es una frase muy célebre en el sentido de lo que implica eso. Yo creo que ustedes la han escuchado: escrito está, ¿o no? ¿Han escuchado esa frase muy potente? Bueno, hoy día nosotros vivimos un problema que está generalizado y que tiene que ver con la lectura, con leer, ¿ya? A veces leemos, pero no entendemos. Hace años salió un estudio que decía que de 5 personas que leían, 3 no entendían lo que leían. Y que de 5 que leían las instrucciones para seguir cómo se prepara una mamadera, 3 no sabían seguir las instrucciones. Hoy día tenemos un problema que en algunos casos particulares son algunos trastornos que hay que verlos con especialistas, llámese psicopedagogos, para que puedan ayudar al tema de la lectura. Pero en general hay un problema que perdimos el amor por la lectura, ¿ya? El Estado, no estoy hablando de gobierno, sino el Estado que está por sobre los gobiernos, ha generado una suerte de experiencias que finalmente no han dado resultados. Dentro de las cosas que se ha aumentado, por ejemplo, es la jornada escolar completa. Nosotros estudiamos solo, o estudiamos en la mañana o estudiamos en la tarde, y teníamos 2 o 3 horas de lenguaje. Hoy día los estudiantes tienen al menos como 7 horas de lenguaje, más los talleres, y tenemos problemas con la lectura. La ministra decía que habían alrededor de 156.000 estudiantes que están en primero y segundo y que no saben leer. Es un problema serio, porque desde la cuna ya vienen y se empiezan a generar problemas en el futuro. Han habido un montón de iniciativas. Hoy día hay un programa del ministerio que dice Yo Aprendo a Leer. Hace unos par de años atrás regalaron una biblioteca individual, una cajita, ¿se acuerdan?, con textos de estudio, de textos complementarios, de lectura complementaria. A la semana siguiente esas cajas estaban en las ferias vendiéndose, porque la gente en las poblaciones tiene otras necesidades que son prioritarias. Obviamente que hoy día un libro promedio vale como alrededor de 12.000 pesos entre lo más y lo menos, y una familia prefiere las necesidades básicas cubrirlas que comprar libros, ¿verdad? Entonces tenemos un problema. Ahora, todo esto que vivimos en el contexto de esta sociedad que a toda costa quiere que nos vaya bien, que los niños aprendan las matemáticas, y tenemos 2 grandes problemas con las matemáticas y con el tema del lenguaje y la comunicación, ¿verdad? Y eso, si tenemos mala base, nos afecta en la vida, en la universidad. Y también eso afecta a la vida de la iglesia, porque ya no leemos.
porque ya se han eliminado los estudios bíblicos. En algunas iglesias ya no hay escuelas dominicales. Entonces, ¿cómo podríamos nosotros defender nuestra fe con argumentos o saber si las prácticas de congregaciones están eliminando eso que es fundamental y las están cambiando por liturgias que básicamente son experienciales, liturgias que están en función de la subjetividad del ser humano, de lo que a mí me gusta? Entonces, a veces la iglesia le da a la iglesia lo que le gusta a la iglesia escuchar y hacer. O sea, creo que, y ese es un gran problema. Una iglesia que no estudia, cree todo sin cuestionar. Y yo me puedo equivocar y yo puedo decir una aberración bíblica aquí, en esta mañana. Y como lo dijo el pastor, entonces, así será. Fíjense que los primeros cristianos, cuando Pablo enseñaba, ellos dicen que iban a su casa a ver si lo que decía era verdad. ¿Con qué la contrarrestaba? Con la palabra, con la Torá, con la ley. Entonces, en alguna medida, nosotros hemos sufrido en la historia de la iglesia muchas divisiones a raíz de que lamentablemente se han introducido, incluso la palabra habla de filosofías sin sentido, ¿ya? La iglesia, cuando no tiene herramientas para contradecir los errores, ¿verdad? Va por muy mal camino. El sermón de hoy tiene como objetivo comprender la importancia de conocer las Escrituras para que en lo personal y colectivo, yo, Luis Valdés, y yo, parte de una congregación o parte de una comunidad, sepamos responder con la autoridad delegada del Señor a través de la palabra. Yo puedo tener muchos argumentos, y a veces uno cae en la tentación de preparar a la gente para que responda contra otros. Esa no es la idea. Los primeros discípulos eran simples pescadores, pero anunciaron el evangelio que hasta el día de hoy nosotros hemos recibido. Entonces, la idea de comprender la importancia de las Escrituras. Vamos a ver, para los niños vamos a relatar esta historia de la tentación. Vamos a ver si nos funciona esto. Creo que no. Si aprietas el botón, sí. ¿No? Si no se escucha, ¿por qué no? Entonces, como también tenemos niños entre nosotros, generalmente, y este es un consejo, siempre uno tiene que pensar en que una parte del sermón también tiene que pensar en los niños que se encuentran aquí, ¿verdad? Porque ellos también tienen que, chiquititos, ¿verdad? Tomarle el cariño, el amor por la lectura. Y si ustedes se dan cuenta, o ustedes se dieron cuenta que muchas veces en los cursos donde hay niños que participan en la iglesia, leen mejor que la mayoría de ellos. ¿Por qué? Porque tienen la práctica de la lectura aquí, ¿o no? Entonces, hay un montón de cosas, de ejercicios, de cosas que la iglesia puede hacer para que nuestros niños tomen el cariño, el amor por la lectura y sobre todo por este libro, que fue el primer libro cuando se inventó la imprenta que se hizo, la Biblia. Cuenta al desierto a orar y ayunar. Su cuerpo se debilitó tras pasar 40 días sin alimentos, pero su espíritu permaneció fuerte. Jesús, oh Jesús, 40 días de ayuno, admirable.
mira. Apetitoso, ¿no? Si de veras eres el Hijo de Dios, convierte estas piedras en pan. Satisfácete. Te quitará esa hambre que sientes en el estómago. Satisfácete. Escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Necio. Entonces, demuéstralo. Lánzate al abismo. A ver si Dios te protege. ¿Acaso no está escrito también? Él ordenará que sus ángeles te cuiden. Con sus propias manos te levantarán para que... También está escrito, no tentarás al Señor tu Dios. Todo esto es para ti y todo lo que contienen. Si tan solo te postras y me adoras, imagínate, te daré ejércitos. El Rey Jesús. ¡Jamás! ¡Fuera, Satanás! Adoraré al Señor mi Dios, y únicamente a Él serviré. El relato mirado para una mirada para los niños. El texto lo voy a leer en la versión NBI, que es la nueva versión internacional. Dice, luego el Espíritu llevó a Jesús al desierto para que el diablo lo sometiera a tentación. Después de ayunar 40 días y 40 noches, tuvo hambre. El tentador se le acercó y le propuso, si eres el Hijo de Dios, ordena estas piedras que se conviertan en pan. Jesús le respondió, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda la palabra que sale de la boca de Dios. Luego el diablo lo llevó a la ciudad santa e hizo que se pusiera de pie sobre la parte más alta del templo y le dijo, si eres el Hijo de Dios, tírate abajo, porque escrito está, ordenará que sus ángeles te sostengan en sus manos, para que no tropieces con piedra alguna. También está escrito, no pongas a prueba al Señor tu Dios, le contestó Jesús. De nuevo lo tentó el diablo, llevándolo a una montaña muy alta, y le mostró todos los reinos del mundo y su esplendor. Todo esto te daré si te postras y me adoras. Vete, Satanás, le dijo Jesús, porque escrito está, adora al Señor tu Dios y sírvele solamente a Él. Entonces el diablo lo dejó y unos ángeles acudieron a servirle. En el contexto del texto, Jesús fue tentado en los siguientes aspectos. ¿Ya? Primero, fue tentado a usar el poder para beneficio personal. Si tienes hambre, ¿verdad? Sacia tus necesidades, en otras palabras. ¿Verdad? Eso es lo que precisamente espera Satanás de nosotros, desviarnos de la voluntad de Dios para nuestras vidas como hijos de Dios. Y Jesús le dijo, mi comida y mi bebida es hacer la voluntad de mi Padre, y de ahí Satanás pretende sacarnos. Hay un elemento interesante que aparece en el texto, es que por un lado Satanás no usa argumentos ni filosóficos, ni argumentos psicológicos para molestarnos, sino usa, ¿qué cosa usa? Satanás usa la palabra.
Entonces, fíjense que esa realidad, entonces, ¿cómo si Jesús dice algo y Satanás le cita la palabra, Satanás tiene razón? Buena pregunta. Justamente tiene que ver con una herramienta que aprendemos, que tiene que ver con la interpretación. Porque yo puedo usar la palabra para mi beneficio personal. Y aquí lo dice, aquí la palabra lo dice. Entonces tenemos a mucha gente que cita textos, que cita versículos, que están en la palabra, pero las saca de contexto. Entonces, en ese sentido es importante porque, por un lado, Satanás, cuando quiso tentar a Jesús, utilizó la palabra. Y también lo hace con nosotros. Porque justamente lo que hace Satanás, lo primero que hace con nosotros como sus hijos es cuestionar nuestra condición y calidad de hijos de Dios. ¿Quién va a ser hijo de Dios tú si eres la más o el más pecador? Entonces él, de manera psicológica, nos tortura diciendo que poco menos que una expresión poco, ¿con qué ropa nosotros nos declaramos hijos de Dios? Si todos conocen nuestra vida o todos conocen nuestro pasado, ¿con qué autoridad? Entonces cuando uno echa de mano de mi autoridad, de la subjetividad de mí, entonces estoy perdido. Pero hay alguien que nos delegó su autoridad. Jesús le dijo a sus discípulos, en mi nombre echaréis fuera, en mi nombre. Por lo tanto, todas las cosas que nosotros queramos hacer, pensar en función de continuar el Evangelio es en el nombre del Señor, es hacer lo que Él nos pide. No lo que nosotros nos gusta hacer, no lo que nosotros creemos hacer. O no tomar a la iglesia y transformarla en una empresa, no tiene que ver con eso. La iglesia es espiritual, es eminentemente espiritual. Por lo tanto, cada uno de nosotros no tiene autoridad por sí solo. Tiene la autoridad delegada de Jesús. Y esa autoridad nos dio la condición y la calidad de ser hechos, dice, hijos de Dios. Y siempre hay uno que cuestiona si somos hijos de Dios, cuestiona nuestra salvación, ¿verdad? Cada cierto tiempo, de repente, cuando hay predicación evangelística, uno cae en la tentación de decir, pucha, y si la vez anterior no fue honesta y ahora parece que es más honesta, levanto la mano ahora, pero si levanto la mano ahora y yo que llevo años en el evangelio se va a ver mal y los hermanos van a ver que yo paso adelante como uno que acepta al Señor y soy líder de una iglesia. Todas esas cosas pasan aquí en nuestra mente y Él nos tortura psicológicamente, nos tortura desde el punto de vista de nuestra autoestima. ¿Qué van a hacer ustedes algo, iglesia? Si son tan pocos, si son muy viejitos o viejitas, ¿qué van a hacer ustedes algo? Yo les pregunto, ¿lo podemos hacer? Con esas capacidades que están en nosotros humanas, difícilmente lo hagamos. Por nosotros no convencemos a nadie. Hay uno que se encarga de convencer de pecado y de juicio. ¿Quién es ese? Según la palabra, el Espíritu Santo. Nosotros debemos ser instrumentos. Jesús le dijo a sus discípulos, vayan a ustedes para que alimentemos a estos miles de personas. Yo me imagino la cara de los discípulos, yo creo que el comentario al lado, ¿de dónde vamos a sacar tanto? Porque estamos a tantos millas, estamos alejados de aquí. Vayan. ¿Y qué hicieron ellos? Obedecieron. Me imagino por el camino, yo les dije que le dijeran que no, porque la expectativa de la gente es muy alta. Ya, ¿qué tienen ustedes? ¿Qué encontraron? ¿Y qué fue lo que le entregaron? Esa parte no la leí, no han llegado hoy todavía. 5 panes y 2 peces. Y eso
mirándonos nosotros algunos, se sacía uno nomás. Yo siempre le digo, yo prefiero que se sacía uno bien a que 3 a media. 5 panes y 2 peces. Déjenlo ahí. ¿Qué hizo Jesús? Aplicó una varita mágica, ¿qué hizo? Oró al Padre. Y dijo, repartan. ¿Y qué hicieron? Comieron y se saciaron. ¿Y qué más dice? Les sobró. Entonces, cuando uno piensa en esta idea de que somos tentados muchas veces a usar las cosas de beneficio personal, tiene que pensar que eso es lo que quiere Satanás. Y Jesús nos dice otra cosa. Y obviamente que la idea de tentar a Dios, fíjense que Satanás usa una promesa divina en el Salmo 91, 11 y 12. Pues a tus ángeles mandará acerca de ti que te guarden en todos tus caminos, en las manos te llevarán para que tu pie no tropiece en piedra. Una de las cosas que a veces hacemos es tentar a Dios con las cosas que nosotros nos arriesgamos. A veces soñamos con proyectos, nos lanzamos con proyectos y le decimos, no, esto va en el nombre del Señor. Y nos caímos. Nos va mal. Entonces a veces tentamos a Dios, a la gente le ofrecemos muchos aspectos de la vida del creyente que no son así. Él mismo dijo, cada uno debe vivir su propia cruz, su propio sacrificio. Todos tenemos que pasar por el valle de sombra y de muerte. Todos tenemos que, porque el Evangelio es así, no es fácil. Y tercero, las cosas que se nos ofrecen es buscar el camino fácil. Satanás le ofrece todos los reinos, dice, si postrado le adora. Y Jesús debía adoptar uno de estos dos caminos. Por un lado, tomar el poder desde una perspectiva humana, de prestigio, de poder, que podrían fascinar a su pueblo, el tener dinero. ¿No les suena parecido que algunos ministerios son tentados en función del dinero y levantan grandes ministerios en función de ello? Y todo gira en función de eso. Tenemos grandes poderosos del Evangelio. El camino del Evangelio trae sus sinsabores, pero siempre Dios está allí para encaminarnos. El Espíritu Santo está ahí para guiarnos, para sostenernos en ese sentido. Fíjense ustedes que es necesario frente a la prueba o que yo me enfrente con el enemigo. Hay una clave importante: usar bien la palabra de verdad, como lo dice ahí en el libro de 2 de Timoteo. Procura con diligencia presentarte a Dios, ¿verdad? Aprobado como obrero y que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Usar bien la palabra. Un texto muy conocido por todos, cuando nos dice, y la palabra dice que Él estará con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Pero antes de ese texto hay una condición. Ustedes deben hacer discípulos, ustedes deben hacer esto, ustedes deben hacer aquí, deben ser fieles, deben hacer aquí, deben hacer allá. Entonces yo, no es por sí mismo, es en un contexto. Por eso alguien dice que cuando uno saca los textos de los contextos es simplemente un pretexto. Jesús conocía muy bien la Escritura. Era maestro ya, de esta poderosa arma, pues meditaba de día y de noche. Al ser atacado nunca procuró usar su propia fuerza, tampoco usó su poder o condición divina como algo a que aferrarse. Tampoco utilizó argumentos filosóficos, sino la palabra de Dios que dice, escrito está. En eso él se aferró, en lo que estaba escrito allí.
Entonces la iglesia, y en lo particular y en lo colectivo, debemos aferrarnos a eso. La Biblia tiene un montón de textos que apoyan, que nos animan, pero también que nos desafían. Entonces, en ese aspecto, tenemos que pensar en que esta frase escrito está, debe ser parte de nuestra vida. Hoy día en este mundo todo gira en torno a uno, a lo subjetivo, a lo que a mí me gusta. Por ejemplo, para que ustedes vean cómo el mundo de alguna manera, ¿se acuerdan ustedes que años atrás, no estoy propiciando el deber, pero años atrás, por ejemplo, cuando estaban las famosas viñas y los vinos, se decía que para comer carne no tenía que comer con un Cabernet Sauvignon. Si usted quería comerse un quesito, estaba el Syrah, apareció el Cabernet y todo lo que eso significa. Hoy día da lo mismo con que usted coma y beba. Desde bebida, jugo, vino blanco, vino tinto, champán, porque es gusto suyo. Todo está pensado en función de uno. Yo, Luis Valdés. Todo está pensado en mi subjetividad, en lo que yo quiero hacer, en lo que yo creo. Yo me mando solo. Si quiero voy, si quiero no voy. Porque la sociedad vive de esa manera. Todo el inconsciente colectivo de esta sociedad está pensada en que uno elija lo que uno quiere, lo que uno se siente bien. Si usted se siente bien con eso, nos dicen, hágalo. Si lo importante, ¿quién es? Usted. Uno ha escuchado que hasta los doctores le dicen, bueno, si usted quiere tomarse esa agüita ayer, porque uno a ver si, oiga, doctor, yo estoy tomando una agüita ayer, bueno, si a usted le gusta, tómesela. O sea, mientras él hace su receta sin preguntar si me duele algo, él ya tiene lista la receta. Entonces, todo está pensado en que uno satisfaga sus propias necesidades, ¿ya? Y entonces, hagamos que la Biblia, o hagamos de la Biblia, que es el instrumento de revelación de la voluntad de Dios, nuestra armadura para luchar, como dice el libro de Efesios, la armadura de Dios, ¿verdad? Para luchar contra el engaño de las fuerzas del mal. Sigamos el ejemplo de Jesús, de Pablo, de Lutero y muchos hombres fieles en la historia del cristianismo que murieron esperando la venida del Señor. Murieron en el desarrollo de la vida de Jesús por seguirlo a Él en vez de privilegiar el poder del Estado. Luchemos contra los enemigos de Dios usando bien la palabra de verdad. Hay una frase de Lutero que dice: la iglesia no debe determinar lo que enseña la Escritura. Es la Escritura quien debe determinar lo que enseña la iglesia. Y la iglesia debe enseñar a sus miembros a usar bien la palabra de verdad, a tener el gusto por indagar, por averiguar, por ir más allá, en todos los niveles que hay en la vida del cristianismo, los que están recién empezando, ayudarlos para que tengan seguridad, desde un comienzo hasta el final, que tengan claro que son hijos de Dios y que Dios les dio la autoridad para ser, ¿no? Y después están los otros niveles que uno puede aumentar aumentar la dificultad en estudiar, en poder practicar, aquellos que quieren predicar, los que quieren hacer estudios bíblicos, porque en la iglesia están todos los dones presentes. Escondiditos están, pero están todos. Todos tenemos al menos un don, dice la palabra. Al menos un don. También se lo planteo como desafío, esperando que entren
transcurso del año ustedes puedan pensar efectivamente cuál es mi don o reafirmar aquello que ustedes tienen. Miren, si el Espíritu Santo es quien ilumina a los cristianos cuando interpretamos la Sagrada Escritura, ¿por qué hay tantos desacuerdos todavía entre nosotros? Y que partió décadas atrás, por ejemplo, la otra les decía con la música, ¿se acuerdan? Muchas iglesias se separaron por la liturgia, porque están acostumbradas, como trajeron el Evangelio de Estados Unidos, el piano era sagrado, pero a ellos se les olvidaba que el piano lo sacaron de los bares. Entonces, pero aquí cuando había acordeón, bombo, mandolina, como que ellos encontraban que... Y eso que allí yo le llamo secundario, pasó a ser fundamental para que iglesias se terminaran o personas se terminaran yendo de ahí. Entonces, hay desacuerdos todavía entre nosotros. Hay cosas que son fundamentales en las que debemos estar de acuerdo. Hay otras que algún día nos encontraremos con sorpresas cuando estemos en la presencia de Dios, ¿no? Mire, con esto ya, para que podamos pensar que existen algunas pautas, yo coloqué 5 que son pautas para por el tema de la palabra de Dios. Las diferencias irreconciliables ocurren entre iglesias que están dispuestas a someterse a la autoridad suprema de la Biblia y las que no lo están. Entre las iglesias nacidas de la Reforma, para lo cual es autoridad final, las coincidencias superan con creces las disidencias. O sea, aceptar la autoridad, en primer lugar, aceptar la autoridad suprema de las Escrituras. La Biblia es la palabra de Dios. Desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Es la palabra, es un todo. Por eso si yo leo un texto y no entiendo ese texto, voy al contexto. Si no entiendo el contexto, voy al libro. Y si no entiendo el libro, iré al Antiguo o al Nuevo Testamento. La Biblia no se contradice entre sí. Nosotros con nuestra subjetividad o le torcemos a veces la idea a la palabra para que se acomode a lo que yo quiero decir. Segundo, recordar cuál es el propósito principal de la Biblia. Si bien es cierto, la Biblia tiene libros históricos, tiene libros poéticos, están los evangelios, están los profetas, están los relatos, las crónicas, está todo eso. Pero el sentido, el propósito principal de eso es dar testimonio de que Jesucristo es el único y suficiente Salvador. Ahí aparece desde el Génesis hasta el Apocalipsis la presencia implícita y explícita de Jesucristo. En tercero, hay que aplicar buenos principios bíblicos de interpretación. Cuando uno califica bueno, posiblemente hay algunos que no lo sean. Y existen 3 principios. El principio de la simplicidad. Buscar lo que dice el texto de manera natural. ¿Ya? Usando el sentido común. O sea, cualquiera puede leer la Escritura por sí solo. Obviamente que en algunas que son un poquito de mayor complejidad necesita de un otro para que le ayude, para que le explique, ¿no? Necesita que a veces se corrija lo que está diciendo. Hay un principio histórico, claro que hay un contexto histórico, uno tiene que pensar en qué momento se dijo, cuál era el contexto histórico que estaba pasando ahí. Yo no puedo tomar eso y decir sí, porque eso lo tengo que aplicar a la realidad. Todo es aplicable. ¿Ya? Entonces hay un principio histórico, un sentido original del texto. Y en tercer lugar, la armonía. Debemos pensar en que cada texto es parte de un todo. Es como una armonía. No lo puedo explicar, vengan a clases de los músicos y ahí van a entender la armonía. Una nota por sí sola suena,
pero unas par de notas juntas, ¿verdad? Y todo eso suena a una armonía. Eso es cuando uno lee un texto y se da cuenta que ese texto está en un sentido global. Y en cuarto y antes, estudiar la escritura con otros hermanos. La escritura no es de interpretación personal. Por eso uno tiene que hacerlo en el colectivo. Por eso uno tiene que hacerlo entre los hermanos. Para eso es la iglesia. Para que la iglesia en su conjunto estudien, se pongan de acuerdo, se desafíen a la luz de lo que entienden en la palabra. Podemos ayudarnos a otros. Sobre todo hoy día que nos visitan o llegan a Chile distintos hermanos con distintas culturas. Todos somos prisioneros de nuestra cultura, de nuestra experiencia, de nuestros conocimientos. Y eso a veces nos hace ciegos a algunas cosas. Cuanto más variado es la integración de los que participan, mucho mejor, es más enriquecedor. Nos necesitamos mutuamente. Y hay otras personas que pueden ayudarnos, que están más capacitadas, etc. Y 5, y final, leer la palabra con un espíritu humilde y receptivo. Permitamos a Dios derrumbar nuestras defensas para que su palabra nos desafíe y transforme. Tengamos la actitud del salmista: abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley. Si leemos la Biblia con un concepto previo de lo que queremos encontrar, Dios no se comunicará. Hay que dejar de lado todos los prejuicios. Hay que abrirse a que cuando uno lee la palabra, es la voz de Dios. Y Él y ella nos ministrará en lo personal y en lo colectivo. Solo Él. Por lo tanto, hermanos y hermanas, visitas, escrito está. Somos llevados a las tentaciones nos llevan a distintas dimensiones. Pero usemos bien la palabra de verdad. Si queremos crecer, si queremos aprender, si queremos que la comunidad se abra a esta comunidad, que la comunidad conozca el Evangelio, no que conozca a Luis Valdés, ni a María, ni a Juan, ni etcétera, etcétera. No nos interesa que ellos conozcan el Evangelio de Jesucristo. A través de distintas metodologías, a través de distintas formas de trabajar, a través de distintas acciones, operativos sociales, campañas, visitación, puerta a puerta, etcétera, etcétera, etcétera. Si la iglesia tiene un pensamiento común de que quiere crecer y desarrollarse, entonces tenemos que escuchar lo que Dios quiere hacer con nosotros. No somos solos. Cada uno ha conocido al Señor en distintas condiciones, contextos, pero ustedes están aquí. Por A, B, C motivo están aquí. Llegaron a este lugar y se van sumando, se sumarán. Hay que orar por los que vendrán. A veces poco oramos por los que van a venir, siempre oramos por nosotros. ¿O no? Tenemos que orar por los que vendrán, por los que se convertirán. Por ellos tenemos que orar. A veces la iglesia nos viene en los mejorcitos. Primero porque nosotros somos pecadores. Los pecadores son los que vienen. Nos vienen en las mejores condiciones, acordémonos de nosotros. Pero el Señor nos ama, nos ha perdonado, y a la luz de su palabra, Él dice, escrito está, sí, tú eres mi hijo. Iglesia, tú eres mi iglesia, por ti di la vida.